para admitir. ¿Alguien se ofrece de voluntario? ¿Alguien? ¿Algún voluntario? Yo, profe. Dime tu nombre, no alcanzo. ¿Lara? Sí. Bien, Lara, te pongo de coanfitriona para que vayas admitiendo, por favor, ¿sí? Ya te voy a poner Lara Caminos. Lara, te voy a pedir que admitas, ¿sí? Hasta que yo prepare todo para la presentación. A tus compañeros los admites de aquí hasta 15 minutos, ¿sí? Quedas a cargo de la admisión. Por favor, gracias. Pero ahora en estos últimos vamos a aumentar, digamos, esa presentación, ¿sí? Vamos a aumentar. Gracias. Se ve excelente. ¿Me dicen que estoy compartiendo, por favor? Sí, se puede ver. Gracias, María. Gracias. Sí. Bueno, como les decía, este es aparato urinario 1. ¿Puedes avanzar, por favor? Porque tienes vos el comando de las diapos. ¿Las puedes agrandar un poquito más? Bueno, ahí está bien, está bien. Bueno, este es el desarrollo del aparato urinario. Como tenemos que hablar de anatomía, tenemos que ver también el desarrollo, ¿sí? Entonces, miren ustedes, en la tercera semana ya del desarrollo fetal, porque recuerden que empezamos siendo embriones y después pasamos a ser fetos, ¿sí? Entonces, en la tercera semana ya se diferencian los riñones. O sea, en la tercera semana de vida intrauterina, una mujer que queda embarazada, desde ese momento inicial del embarazo, que es la unión del espermatozoide con el óvulo, a las 3 semanas antes del mes ya se formaron los riñones. No son tal cual se observan en el adulto, pero ya están, ¿sí? Y los órganos del aparato urinario comprenden los riñones, son 2 masas ubicadas en la zona lumbar, derecha e izquierda. Después siguen los uréteres, que es por donde desciende la formación de la orina hacia la vejiga. La vejiga es un órgano que puede contener hasta 500 mililitros de orina, ¿sí? Y cuando se produce el reflejo de la micción, que es el deseo de orinar, sale por la uretra. La uretra tiene características distintas en la anatomía femenina, que es de 2 a 3 centímetros, mientras que la anatomía masculina va por dentro del pene, ¿sí? Entonces la longitud está determinada por la longitud del pene, esa uretra masculina. Como dijimos anteriormente, anatómicamente los riñones son retroperitoneales. Ustedes ya deben saber por anatomía que se ubican en anterior o retroperitoneales, ¿sí? Perfecto. Bueno, esto son la última son las mismas estructuras, lo que es el riñón. Bueno, aquí está lo que les decía. Miren, desde la izquierda arriba, ¿sí? Bueno, aquí en la proyección aparecen pequeños, pero cuando los abran ustedes en sus, a ver, ¿se ve ahí o no se ve nada la flechita que yo muevo? No, yo creo que no, porque estás bien, estás siendo vos, Ana Florencia, la que tiene la diapo. Está perfecto. Está perfecto. No, no se ve nada, la flechita ve. No, claro, yo moví, pero no. Bueno, estos son, sí, son, miren, abajo está la semana, miren, primera semana, arriba a la izquierda, ¿sí? Se ven pequeñitos, es más, esa es la forma del feto, se ve como si fuese un renacuajo, decimos mucho, se ve la cabeza hacia arriba,
lo que va a ser luego los conductos mesodérmicos hacia abajo, pero a la izquierda, que es lo que va a dar forma, digamos, entre otros, a la columna, y saco vitelino, el intestino ya se empieza a observar, y la cloaca, que aparece en la primera semana, arriba a la izquierda, es parte del tubo digestivo. Arriba, pero a la derecha, podemos ver un poquito, María Florencia, la de la derecha, está ya la sexta semana. Baja, por favor, para poder ver las otras dos de abajo. ¿Puedes bajar? Baja, por favor. Ya están vistas estas. Veamos otras. A ver, puedes bajar. Sigue bajando un poquito más, por favor. Ahí está, perfecto, perfecto. Ahí está, ¿sí? Entonces, miren, pasamos de la primera arriba a la izquierda, la sexta semana arriba, y abajo ya empezamos a ver. Desde la séptima, perfecta está ahí, María. Desde la séptima a la izquierda, la octava semana intrauterina. O sea, mientras está en la cavidad de la mujer, que es la madre, ¿sí? Quien gesta ese ser humano, ¿sí? Diferente a la madre, ¿sí? Y ya se empiezan a dilucidar la vejiga, como yo les decía, que era un depósito. En la del medio se ve ya claro, en la octava semana, 2 meses de vida intrauterina. Se ve la vejiga, se ve como una bolsita, esa sería la vejiga, ¿sí? Y a la izquierda ya tienen muchísima más forma. Los riñones son esas dos masas rosadas, parecen dos pochoclos, a una a la derecha y otro a la izquierda. De allí de los riñones bajan los uréteres, que son como conductos. La vejiga, que es el depósito, es esa cavidad que puede albergar hasta 500 mililitros, y luego termina, por supuesto, ¿sí? Ahí se ve la uretra, después se diferencia al final. Sigamos, por favor, María. Esto es anatomía, un poco también de embriología, para que nos ubiquemos antes de entrar a fisiología. La siguiente, por favor, María. ¿Puedes seguir bajando? Bueno, esto es para ver todos los órganos del aparato urinario. Esa es una... Ahí, por favor. Acá tenemos la cavidad abdominal retroperitoneal, o sea, van a ver, se ven, esta es una imagen femenina, se ven las dos mamas arriba, se ve el diafragma, que es como una carpa, ese músculo que diferencia la cavidad torácica de la cavidad abdominal. En esta presentación hay también, digamos, órganos del aparato digestivo, pero volviendo al sistema urinario, se ven los riñones, ¿sí? Que son esas dos masas color rosada intensa, y finalmente van a terminar a través de la uretra, ¿sí? En la vejiga, y de ahí los uréteres, disculpen, la vejiga y la uretra. Y hacia la derecha tenemos las funciones que son del aparato urinario, sobre todo en la formación, ¿sí? La formación y la regulación, ¿sí? También del equilibrio homeostático, porque se eliminan numerosas sustancias por la orina, ¿sí? Además, todos los detritos y lo que ya el organismo no necesita son eliminados, ¿sí? Por la orina. La vejiga, recuerden que es almacenamiento de la orina, ¿sí? Y esta es una imagen de anatomía patológica, no es anatomía patológica, es una imagen cadavérica de un riñón, ¿sí? Ahí se ven, después vamos a ver que se diferencia en la porción cortical y medular si seguimos hablando de anatomía, pero ya introducimos algunos conceptos de fisiología cuando hablamos que se encarga de la regulación, digamos, interviene hasta en la regulación de la presión arterial, la formación de los glóbulos rojos, ¿sí? Sigamos. Vamos a ver la uretra, la vejiga y los uréteres. Este es una representación de una mujer, ¿sí? Y cómo se observa, ahí está, ustedes ya saben los planos, este es un plano frontal. Miren cómo los uréteres bajan, parecen dos antenitas, en realidad son dos conductos, ¿sí? Que unen el riñón donde se produce, y ya producida la orina baja, ¿sí? Baja por los uréteres hacia la vejiga. Esta es una vejiga que está distendida,
¿sí? ¿Por qué? Porque miren el tamaño que tienen. Presenta el músculo detrusor, ¿sí? Tenemos el orificio uretral. ¿Podrías bajarlo un poquito? Bueno, está bien, se ve. Ahí perfecto, María, perfecto. El músculo detrusor, que constituyen importante la musculatura de la vejiga. El trígono justamente tiene forma de triángulo, ¿sí? El orificio uretral interno y también importante los esfínteres. Así tenemos el esfínter uretral interno, ¿sí? Que es voluntario, por eso cuando hay necesidad de eliminar la diuresis, ¿sí? El reflejo de la micción, uno contrae los esfínteres, tanto en el hombre como en la mujer, ¿sí? Y ese esfínter uretral interno se contrae. Es por eso se dice que es voluntario. Pero después tenemos otro esfínter, el esfínter uretral externo, que ya está muy próximo a la superficie, por así decir, ¿sí? Y también, ¿sí? En este participan sobre todo los músculos profundos del perineo, ¿sí? También son voluntarios. Bueno, este es cómo están ubicados anatómicamente. Si observan, están los huesos coxal, que son los huesos del pubis, ¿sí? Y termina el orificio uretral externo con eliminación de la orina. Muy bien, sigue bajando, por favor, María. Acá vemos la relación en un organismo femenino, ¿sí? Con el útero. Miren, ahí detente, María, por favor. La parte de arriba es femenina. Para que se ubiquen, a la izquierda de esa imagen femenina superior es posterior. Posterior. Y adelante, lo anterior es hacia la derecha. Entonces, si vemos, ahí vemos, ¿sí? Es una proyección de perfil, ¿sí? Es anterior a la derecha, miren cómo está parado en ese dibujito pequeñito que está de la imagen femenina. Y así tenemos la vejiga que está con esa forma triangular y miren cómo forma pliegues cuando está vacía. Eso sería después de la eliminación. Muy bien, María, gracias por ir marcando. Después de la eliminación de la micción, ¿sí? Eso me da me da la característica de que está vacía. Y miren arriba, está el útero. Se ve como un órgano que está acostado. Y esas rayitas negras me están significando que esa es la luz del útero. Por eso cuando ese útero, que tiene la forma de una pera y el tamaño de una pera de 5 centímetros, que 5 centímetros no es mucho, imagínense, serían 4 dedos de ustedes, ¿sí? O la longitud tal vez del dedo mayor, un poquito más o menos. Ese es el tamaño del útero sin gestar. Cuando el útero es un útero gestante, alcanza a contener un niño algunas veces de hasta 4 y hasta 5 kilos en su interior. Por eso la altura uterina va creciendo y aumentando y por eso son tan visibles los embarazos en una mujer cuando ya está llegando a término. No así cuando es el embarazo pequeñito. Y es por eso que ese peso del niño que está apoyado sobre esa vejiga produce en la mujer deseo de micción sin que esté completamente llena la vejiga, ¿sí? Es más, si estornuda, si tose, si pasa por un pozo, si está en vehículo y salta, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa vejiga sostiene, por así decir, al útero y ese útero al tener digamos, un contenido, un ser humano, ¿sí? El peso hace que se produzca el reflejo de la micción. Y atrás, por atrás, se observa parte de los órganos masculinos, los órganos del aparato digestivo, ¿sí? Entonces, esto es para que tengamos relación y podamos interpretar mucho de la fisiología. Muy bien, María, desciende para que veamos las diferencias con el órgano masculino, ¿sí? ¿Qué pasa con el aparato urinario en el órgano masculino? De nuevo, la representación pequeña hacia la izquierda y arriba, ¿sí? Es el plano sagital de un hombre, y nuevamente tenemos anterior hacia la derecha, posterior hacia la izquierda, ¿sí? Acá está la vejiga, pero no tenemos útero. La vejiga se la ve, ¿sí? Con mucha mayor claridad. No tenemos ese órgano
que es el útero y que sí está en la mujer. Pero acá sí tenemos la próstata, ¿sí? Y la próstata está muy en relación, ¿sí?, con la uretra, porque sale la uretra de la vejiga, atraviesa la próstata, ¿sí?, la próstata, y de allí va por el interior del pene, va por medio de los cuerpos cavernosos, ¿sí?, hasta, ¿sí?, la eliminación de la orina por el orificio uretral externo, que es en digamos, en la porción más superficial del pene. Por supuesto, aquí también se observa anatómicamente los testículos, ¿sí? Son las bolsas que se observan allí, muy bien, perfecto, María, muy bien, ¿sí? Y por supuesto que la próstata también va a producir determinadas sustancias, que eso vamos a ver más adelante, y que también son eliminadas, ¿sí?, a través del órgano sexual masculino. Hasta acá anatomía. Y van a decir, pero sí hablamos del sistema urinario, pero teníamos que dar esta introducción. Sigamos, muy bien, sigamos, María. Subí un poquito más, por favor, para que podamos diferenciar. En esta presentación, este es un riñón, ¿sí? Miren, tiene la forma, puede ser un poroto, ¿sí? Así una forma con una curvatura mayor, una curvatura menor. Adentro tenemos la porción cortical y la porción medular, o sea, se diferencia en la corteza, ¿sí?, renal y la médula renal. Y a su vez en la médula tenemos muchas otras formaciones, ¿sí? Tenemos cómo se forma la orina, ¿sí?, y va a terminar saliendo, ¿sí?, por los uréteres. Además, los riñones son muy irrigados, llega hay muchísima circulación, ¿sí? Y es allí que los riñones pueden detectar diferencias de presión, y tenemos el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que es un sistema regulador de la tensión arterial y que tiene también un punto digamos, de participación con el riñón, ¿sí? Un poquito más abajo la imagen es de un preparado anatómico, ¿sí?, cómo se vería un riñón, digamos, de un preparado cadavérico. Por supuesto que el esquema es más clarito, pero siempre hay que estudiar sobre esquemas. Si llegada la oportunidad, pueden ver una pieza anatómica cadavérica. Y así llegamos al nefrón. ¿Por qué? Porque hablar de nefrón, sigamos, María, donde dice nefrón, amplíala por favor, que perfecto. Si hablamos de fisiología, tenemos que plantarnos acá, de decir los nefrones son las unidades funcionales de los riñones. Pero no podíamos empezar con esta definición de nefrón sin primero conocer ustedes, que conozcan ustedes lo que es el sistema urinario, ¿sí? Y ya llevamos más de 5 minutos, 10, 15 minutos con esta presentación. Entonces, si hablamos desde el punto de vista de la fisiología y les preguntamos cuál es la unidad funcional del riñón, ustedes tienen que contestar nefrones o nefrón, ¿sí? ¿Ese nefrón de qué consta? Primero lo diferenciamos en las distintas partes, los nombramos y después vemos el esquema, ¿sí? Y esto así se pregunta en el parcial y en el examen. ¿Cómo está formado el nefrón? ¿Cuáles son las partes que lo constituyen? El corpúsculo, ¿sí?, donde se filtra el plasma sanguíneo y después presenta los túbulos renales, ¿sí?, por donde pasa ya el líquido filtrado. Ahora, ¿cuáles son los componentes de ese corpúsculo? Y allí tenemos el glomérulo, que es una red capilar, es como un ovillo de lanas, ¿sí? ¿Alguien ha visto un ovillo de hilo, un ovillo de lana? O sea, algo que va en distintos sentidos, pero está todo en un glomérulo. Y está rodeado por lo que se denomina la cápsula de Bowman, ¿sí? Ahora, ese líquido que se filtra allí, porque tenemos arteriolas aferentes, pasan por ese ovillo de capilares. Yo digo ovillo porque son muchísimos, ¿sí? Muchísimos capilares, y después sale la sangre por una arteriola eferente. Son muy irrigados, toda nuestra sangre pasa también por el riñón, así como pasa por el corazón, y dijimos que el volumen minuto cardíaco es de 5 litros por minuto, ese volumen también pasa por el riñón. Una vez que se filtra,
en ese glomérulo que es como un gran colador, porque hay sustancias que deja pasar y sustancias que no, porque ya vamos a ver los distintos componentes, ¿sí? Pero imagínense que es un lugar de filtrado. Ese líquido filtrado después corre por túbulos, y así tenemos proximal, porque está próximo al nefrón, ¿sí? O al glomérulo. El asa de Henle, que es un túbulo con un sentido descendente y sube luego. El túbulo contorneado distal, porque está más distal. Y después el túbulo colector al cual se conectan muchísimos otros túbulos para poder ya continuar la orina formal. Sigamos en la diapo siguiente, María. Ustedes van a decir, ¿qué es esto? Tantos colores, ¿cómo es esto? ¿Por qué vemos tantas cositas? Bueno, lamentablemente no tengo el cursor para poder indicarles, pero van a ver la imagen grande, esa imagen, ¿sí? Que sería la del riñón, ahí hay un cuadradito pequeñito. Es como un sacabocado con esa flecha que se dirige hacia arriba para poder abrir ese sacabocado chiquitito y decirles, esto es lo que se refleja en ese sacabocado pequeñito. Y si con mucha imaginación pueden ver, van a ver un ovillo rojo, ¿sí? No sé si María alcanzás a, con el cursor, mover el cursor, yo te voy a ir diciendo, ese, perfecto, ahí está el glomérulo, ¿sí? Y es como una copa. Quienes tienen un poco de imaginación se pueden imaginar como una copa, esa es la cápsula de Bowman, ¿sí? Tenemos, después de la cápsula de Bowman, hacia la izquierda te vas, María, es el túbulo contorneado proximal. Contorneado porque parece como arrugado. Vas a ver así como que está arrugado. Disculpen, por favor. Disculpen. Continúo, había olvidado apagar el teléfono, disculpen. Muy bien, ese es el túbulo contorneado proximal. Y después seguilo, que es todo eso amarillo que se ve en el dibujo, y baja, sigue bajando con el cursor, y aquí tenemos el asa de Henle. Miren cómo baja, hace una curvita y vuelve a subir. Entonces, esa es el asa de Henle, la última parte que María va manejando con el cursor. Tenemos una porción descendente, si ven hay una flecha ahí a la altura de ese sistema venoso que está en celeste. Recuerden, siempre, venoso, azul o celeste, arterial, rosado, rojo. Y sube todo eso el asa de Henle hasta que llegamos al túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal también está cerca del glomérulo, pero es distal porque tiene una ubicación a distancia del origen del glomérulo, ¿sí? No importa, por ejemplo, que yo ponga mi mano. ¿Quién me está viendo ahí en la pantallita? Yo puedo decir la mano es proximal o distal al centro de mi cuerpo. Y es distal, pero ustedes van a decir, pero sí está a la par de la oreja. No, porque el nacimiento, volvemos a anatomía, la mano es la porción distal de todo mi miembro superior. El hombro es lo más próximo a mi porción central, ¿me entienden? Aunque yo aproxime mi mano sigue siendo el extremo distal del miembro superior. Entonces, en este caso pasa lo mismo. Estuvo contorneado distal porque tiene, digamos, en la segmentación del nefrón, es distal al origen. Y después termina, por ejemplo, en los túbulos colectores, ¿sí? Y así vamos viendo cómo van esos túbulos colectores recopilando de distintos nefrones. Son millones, son millones. Bajemos, María. Por favor, María Florencia. Creo que son varias imágenes de nefrones de acuerdo a la ubicación. Baja, por favor. Sigue bajando. Sigue bajando. Se ve la mitad de cada diapo. Levanta un poquito, por favor. Bueno, este es otro nefrón, ¿sí? De otro lugar, donde miren acá cómo es el asa de Henle. Acá el asa de Henle tiene mayor longitud, por así decir. Hay una línea punteada, si alcanzan a ver, divide la corteza renal hacia arriba, ¿sí? Y la médula renal que sería hacia abajo. Esto es un nefrón que está próximo a la médula, pero tiene los mismos, ¿cómo le puedo decir? Los mismos
las mismas partes, el glomérulo, ¿sí? La cápsula de Bowman que lo contiene, está muy irrigada, todo lo que le llega en sangre oxigenada es sangre arterial, ¿sí? Entonces la arteriola aferente porque llega, y la arteriola que sale en azul es arteriola eferente, se va, ¿sí? Y eso ya se convierte después en circuito venoso. Y lo mismo, túbulo contorneado proximal, después se ven esas flechas negritas que bajan y suben asa de Henle, túbulo contorneado proximal, y finalmente el túbulo colector, que es todo eso amarillo, se ve un túbulo amarillo, ¿sí? Conducto colector y con las flechitas negras. Sigamos. Lo que pasa es que algunos están más lejos y otros más próximos a las papilas renales, ¿sí? Bueno, continúa subiendo en este cuadro, es muy lindo. Aquí hay un resumen de todos los órganos del aparato urinario, ¿sí? En cuanto a la estructura, la localización, se describe, esa descripción es una breve descripción anatómica, y la fisiología se enuncia en función. Entonces recuerden ustedes, siempre que hablamos de fisiología, hablamos de función, pero antes tenemos que hacer la descripción, que es anatomía. Lamentablemente vamos a seguir hablando y cursando de esta forma, repaso, recuerdo o presentación anatómica para recién hablar de fisiología. Y aquí un poco lo que ya veníamos hablando. Los riñones, que son dos retroperitoneales, donde están ubicados, ¿sí? Después tenemos los uréteres, la vejiga y la uretra, ¿sí? Aquí hay, hay comentarios para que ustedes agilicen el aprendizaje, pero es todo esto que veníamos hablando. Sigue, por favor, María Florencia. Entonces, esa diapo la tienen que estudiar bien. De allá ahí tienen la respuesta a muchísimas preguntas del cuestionario. Hay también un cuestionario, sí, que es del trabajo práctico número 1 del sistema urinario, que se lo desarrollan en esta semana. Y acá tenemos las funciones más claras y diferenciadas. Habíamos dicho que los riñones regulan el volumen, la composición de la sangre, ayudan también a la regulación de la presión, habíamos hablado. Y ahí está la eritropoyetina. No sé si recuerdan ustedes cuando hablábamos de sangre y decíamos que hay una hormona producida en el riñón y es la eritropoyetina, ¿sí? Justamente a través de las arteriolas aferentes que llegan a ese glomérulo, se detecta el glomérulo, ¿sí? La necesidad de producir o no eritropoyetina. Entonces, libera eritropoyetina y esa eritropoyetina es una hormona que estimula la formación de glóbulos rojos, ¿de acuerdo? También participa en la síntesis de vitamina D, todas las sustancias y desechos que ya no necesitamos, todo se va por la orina. Los uréteres lo que hacen es transportar. ¿De dónde? De los riñones a la vejiga. O sea, ya se formó la orina. ¿Sí? Lo que hace es transportar. La vejiga almacena. Y la uretra produce la eliminación al exterior. ¿De acuerdo? Puede haber patologías en algunos de estos sectores, en todos los sectores. Pero lo que estudiamos ahora es fisiología, que es la normalidad. Bueno, este es otro glomérulo, otro nefrón, ¿sí? Con características que pueden variar dependiendo de la ubicación, ¿sí? Pero ustedes ya saben las distintas partes, que es lo más importante. Sigamos, por favor, María. Sigamos. A ver si tenemos otro, ¿sí? ¿Sí? Esto, por ejemplo, tiene mayor característica el asa de Henle. Bueno, estas son las distintas células que constituyen las distintas partes del sistema urinario, ¿sí? Justamente hacia la izquierda tienen la región a la cual pertenecen, ¿sí? La forma o descripción en esta presentación. Por ejemplo, este tipo de células corresponden al tubo contorneado proximal. Eso es TCP, ¿sí? Miren qué formas tienen, ¿sí? Tienen la superficie apical, tienen macrovellosidades. Después tenemos en el asa de Henle. Esa asa de Henle tiene las características de un epitelio pavimentoso simple. Miren de bajitas que son, como escamas de un pescado, ¿ven? Son como escamitas. Después tenemos también en el asa de Henle
pero en la rama ascendente, o sea, la rama que sube, ya tienen otras características, ¿sí? Ya es como un epitelio más bien cúbico, ¿sí? Simple, hay una sola capa, y así en las distintas porciones, hasta que llegamos al túbulo contorneado distal, las más inferiores. Esas son distintas características en las distintas porciones, ¿sí? Del glomérulo. Sigamos, por favor, María. Y así llegamos a una de las funciones del sistema urinario, que es la filtración glomerular. O sea, ¿cuáles son las fases de formación de la orina? La primera fase y la más importante es la filtración glomerular. ¿Y qué es la filtración? Es como hablar en una comparación burda. Yo recién les decía que actúan como un gran colador porque se filtra, ¿sí? Entonces, todo el líquido que entra en el espacio de la cápsula de Bowman es de filtrado glomerular. Entonces, hay como un gran filtrado, ¿sí? Hay una membrana, por supuesto, ¿sí? Que es la membrana de filtración, ¿sí? Las células de la sangre, por ejemplo, y las proteínas que son grandes no se filtran. Entonces, de aquí vamos a poder ir viendo qué es normal y qué no es fisiológico que aparezca en la orina. Entonces, no es fisiológico que aparezca proteínas, porque son muy grandes. No es fisiológico que aparezca sangre, o sea, glóbulos rojos, ¿sí? Y cuando aparecen glóbulos blancos es porque hay una infección. Ahora, ¿cuánto se llega a filtrar? Miren, 180 litros por día, ¿sí? O sea, el circuito es de 5 litros por minuto. Entonces, al día se filtra 180 litros, ¿sí? Por los riñones, ¿de acuerdo? Esto es importante que ustedes tengan en cuenta. Entonces, el filtrado glomerular llega hasta 180 litros por día. Y por eso es importante una buena hidratación. ¿Por qué? Porque eso permite al riñón una buena función y poder eliminar todos los desechos y que el riñón funcione bien con el líquido. Porque ahí se manejan la presión hidrostática de la sangre, ¿sí? Que esa está relacionada a la filtración, y después tenemos la presión hidrostática de la cápsula, ¿sí? Que es de la cápsula de Bowman. Y también ahí entra en juego la presión coloidosmótica sanguínea, esa está dada por las proteínas que se oponen a la filtración, ¿de acuerdo? Son las distintas presiones y los distintos componentes para que se produzca esa filtración. Sigamos, por favor, María, para que veamos la membrana de filtración que recién veníamos describiendo. ¿Puedes subir un poquito, por favor? Ya quedan pocas, ¿sí? Para que veamos la membrana, para que veamos el tamaño justamente de los segmentos del endotelio, cómo son esas hendiduras. Bueno, ¿puedes levantar un poquito para que se vea mejor la imagen? Está como compartida, se está viendo compartida, la mitad en letra y la mitad en la presentación con el dibujo. Que lo que se ve en realidad es un glomérulo, ¿sí? María, ¿puedes levantar un poquito? ¿O se me cortó a mí? No puedo levantar yo. Hola. Esos son los componentes que veníamos hablando recién, ¿sí? Ese es el gran filtrado, ¿sí? Es por allí donde pasa toda la sangre. Ahí se salió nuevamente. Ahí está, perfecto, perfecto. Ahí están. Esto es, por supuesto, viendo a través de un microscopio, ¿sí? Ese es el detalle de la membrana. No se ve la diapo, vea. ¿No se ve nada? Ah, debe ser que algo pasa. María, debe ser que María se te cortó. Se le cortó a María. Gracias, Doc. Se le cortó a María. ¿Te puedes conectar de nuevo? ¿Te quedaste sin? Ahí está, ahí se ve nuevamente. Ahí está. Gracias, María. Baja un poquito para que veamos la membrana de filtración. Baja un poquito, que es una imagen, en realidad es un esquema, ¿sí? O subí un poquito. ¿Me escucha? Para que veamos las presiones. No, no alcanzo a ver yo. Está hablando, María está hablando, profe. María. Profe. Está con el micro, está así. Florencia la está hablando, profe. María, yo te escucho. Hola.
¿Podés subir la imagen? ¿Hola? No No. puedo contestarle cuando estoy con la diapo. Bueno, puedes ir subiendo. No contestes, solamente escucha. ¿Puedes ir subiendo, por favor? Ya hemos visto la membrana de filtración. Puedes ir subiendo. Ya no admitas a nadie, María, ¿sí? O no sé quién estaba en... era... Sí. Puedes subir un O poquito. sea, vos, Sube. es que por eso se me tilda, porque quieren entrar y No, se ya tilda no la dejes pantalla. entrar a nadie. No, ya no entra nadie. Ya son Bueno. 42 minutos de las 19. No, ya no entra nadie. No admitas a nadie, María, por favor. Creo que estaba Lara que iba a admitir, pero de todas formas ya es tarde. Ya no Yo, profe, pero no estoy admitiendo. Perfecto. No, ya no admitan. Gracias, Lara. Bueno, esto era un poco la presión hidrostática de la sangre, que se ve ahí en rojo con esas flechas rojas, ¿sí? Ahí tenemos justamente la arteriola aferente y la arteriola eferente que yo les decía. La presión hidrostática capsular, ¿sí? Miren, veamos los números de las tres presiones. La No hidrostática, se ve nada, Bea. no se ve nada. María No está saliendo. se salió. Bueno. Quedan dos diapos. Bueno, es lamentable, quedan dos diapos, pero esas están en el campus. Sí, quedan dos diapos. Pero bueno, están en el campus. Voy a tener que salir de acá. Bueno, ya dejamos de presentar, voy a volver. María, ¿podés salir de la presentación? No, parece que puede ser la conexión. A ver, esperen, voy a hacer algo yo. ¿Escuchan mi voz? ¿Se escucha, Vero, doctora? Sí, se escucha bien, clarito. Yo abrí la presentación porque lo que tengo dificultad, no sé, algo hice que obstaculice la presentación. Lo único que les quiero decir es que hay esas tres presiones, era la hidrostática de 55, ¿sí? La hidrostática de la sangre, la hidrostática de la cápsula, que es de 15, y la osmótica coloidal, que es de la sangre. De la relación de todas esas tres presiones, sale una presión final que es la de filtración neta. Y porque hay una presión neta de 10, es porque se puede filtrar, ¿sí? Después van a ver en la diapo, hay una pequeña, es como que les da resultado, que dice, por ejemplo, la presión neta de filtración igual, y ahí les da la presión hidrostática sanguínea, la presión hidrostática de la cápsula y la presión coloidosmótica sanguínea también, ¿sí? Eso es un repaso de lo que veníamos hablando. Y lo que queda finalmente son las características de la orina normal. Conocer que tenemos que hacer una ingesta diaria de 2 litros, ¿sí? Pero que puede variar de 1 a 2 litros también la diuresis. Esa es la formación de la orina, diuresis se denomina así, ¿sí? Que depende de la ingesta. Si tomamos 3 termos de 1,5 litros por día de mate y aparte otras bebidas, bueno, vamos a orinar mucho. El color amarillo ámbar no es turbio, es transparente. Esas son las características normales. El olor tiene un olor sui generis, esa es la definición. Es aromático levemente, pero no es un desagradable y solamente cuando se estaciona tiene un leve olor a amoníaco, ¿sí? Ese olor sui generis solamente es el olor de la orina. En los diabéticos sí puede ser dulzón. El pH entre 4,6 y 8. Y la densidad de la orina, sí, se habla de una densidad entre 1001 y 1035. Bueno, eso sería, quiero volver a la presentación. Bueno, vuelvo yo, ya hemos terminado la presentación. Eso sería el tema de aparato urinario 1, ¿sí? Hay un taller, ya está subido en el campus, donde las respuestas... Profe, perdón, se me corta el Gracias internet a ti, María y Florencia, no muchas pude gracias. seguir compartiendo, no sé qué pasó, tuve que entrar desde el celu. Perdón. No te preocupes, no, gracias a vos porque faltaba una nada más, 2 en realidad, pero perfecto, muchas gracias por tu colaboración. Agradecida, María, muy agradecida. Como les decía, esta es la primera parte de aparato urinario, nos queda el próximo lunes y como es virtual,
la profesora Valeria y la profesora Sandra les van a decir cuál va a ser la modalidad, que seguramente es virtual, y ya tienen también el trabajo práctico a realizar. Nos queda una actividad más, que es el próximo lunes 9 y fecha de parcial. Profesora Verónica, yo les comentaba a los alumnos que el lunes 16 es feriado. Ellos dicen que demos lo mismo el parcial, pero yo no quiero que tenga inconveniente algún alumno que tenga que trabajar, trasladarse y diga, no, era feriado, no nos tenía que hacer feriado. No, aparte está en calendario, así que para no tener problemas en la universidad también. Muchos me dijeron, muchos expresaron aquí en esta presentación de que les demos lo mismo el parcial, pero preferiríamos, puede ser al día siguiente. Si quieren a las 8 de la mañana del martes, ponemos 8 de la mañana del martes, ¿sí? Porque estudiar para el lunes a la noche, tienen todo fresco el martes a la mañana. Ustedes dispongan del día y el horario. Por eso les pedí que analicen por comisiones y que a la brevedad nos informen. Sí, te escucho, o puede María. ser el martes a la noche también, que ya llegamos todos a la casa y podemos rendir. También, por eso yo les daba a ustedes la posibilidad de elección, porque es la última actividad que tenemos, es la última y única, ¿sí? Entonces también vayamos chequeando en las 3 comisiones para que sea el martes, veamos el horario, 20 horas, 21 horas, lo disponen la gran mayoría. Bueno, eso dejo. Bea, ¿o podés poner el mismo horario que ibas a colocar para el día lunes 16? Pero pasa que no es el horario de fisiología, entonces tal vez si tienen otra asignatura. Tenés razón, está bien. Claro, pero a las 20, como dicen los chicos, que ya están volviendo todos, habría que preguntar en las comisiones, pero me parece que el martes a las 20 me parece que está bien. No sé qué opinan ellos. O 21. En teoría, O 21. Sí. Profe, en teoría el día martes nosotros tenemos anatomía a la tarde y estamos saliendo tipo 8, 8:30 de la clase. Bueno, para darles tiempo de llegar a su casa y conectarse, pues podría ser 21:30. Lo chequeamos, ¿sí? En las comisiones y les comentan en este caso a la